Compartiremos esta tarde de parte de Dios un tema que tiene que ver con la semana de la pasión de Jesús, donde Dios quiere hablar a nuestras vidas como iglesia. El mundo secular, y cuando hablamos del mundo secular, hablamos del mundo el cual tiene el pensamiento en el aquí y en el ahora. Durante esta semana abordará temas, habrá documentales, películas que tengan que ver con la semana de la pasión de Jesús. Particularmente ellos se enfocan mucho en la crucifixión. Sin embargo, el pueblo de Dios, usted como iglesia, debe de conocer la verdad de esa semana a través de la Biblia. Todos somos llamados a conocer de parte de Dios lo sucedido y el propósito que hay detrás de ese mensaje en la última semana de ministerio de Jesús en esta tierra. Hace algunos años, un escritor canadiense de apellido Hardy escribió un libro acerca de la vida, la filosofía y el destino. Y este hombre escribió un libro y él hizo unas preguntas que quiero compartir con usted como iglesia esta tarde. La primera pregunta que hizo este escritor de apellido Hardy, él dijo: ¿ha vencido a alguien alguna vez la muerte? La segunda pregunta que hizo: si es así, esa persona diseñó una manera para que nosotros también la venzamos. Y esas preguntas que escribió en este libro, Cuenta Regresiva, en cuanto al destino final del hombre, él contestó estas preguntas y él dijo: encontré la respuesta a las dos preguntas en la resurrección de Jesucristo. Y que con esa respuesta también encontró la salvación y la vida eterna. Pero a pesar de que estas respuestas tienen las preguntas de parte de Dios, el ser humano siempre rechaza el evangelio de Jesús. Aún sabiendo y conociendo de que es a través de Jesucristo que tengamos vida eterna, el hombre decide en su corazón rechazar la resurrección de Jesucristo. Y esto es un suicidio espiritual, porque rechazar el mensaje de la cruz nos lleva a nosotros a vivir una vida sin esperanza en esta tarde. Con esa introducción breve vamos a ir al pasaje de Mateo capítulo 28 versículo 11. Somos llamados como iglesia a entender el mensaje de este capítulo 28. Obviamente aquí Jesús ya resucitó. Pasó el momento de la cruz y Él ha resucitado. Y es una verdad que debemos de entender como iglesia. Usted y yo seguimos a un Cristo vivo, a un Cristo que nos da esperanza. Dice el versículo 11: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y aquí encontramos un momento importante en la vida de Jesús. Aquí hace referencia a las mujeres que habían sido testigas de la resurrección de Jesús. Dice el texto: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y encontramos entonces que la palabra nos habla que unos de la guardia, habla de que había un grupo grande, se quedaron otros custodiando la tumba, y otro grupo fue a dar aviso a los sacerdotes de lo acontecido. Dice la palabra de Dios: y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Aquí encontramos a un grupo de religiosos, los cuales no estaban dispuestos a aceptar el milagro de la resurrección de Jesús. Y es así como muchas personas dentro de una iglesia, conociendo de Jesús, deciden rechazar que Jesucristo ha resucitado. Y esto es muy triste y muy lamentable. La palabra de Dios dice que los ancianos y el consejo dieron mucho dinero a los soldados.
Estos tres grupos tuvieron la misericordia de Dios de escuchar el mensaje de la resurrección de Jesús. Pero ellos decidieron en su corazón rechazar el milagro de la vida eterna que produce creer en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: y dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y esto nos habla que el hombre prefiere la mentira por encima de la verdad. Le dieron dinero a los soldados, los ancianos, ellos recibieron el dinero y prefirieron mentir que aceptar la verdad de la resurrección de Jesús. Y esto nos habla de que hay personas que prefieren las cosas materiales que seguir a un Cristo resucitado. Es muy lamentable y muy triste que el hombre pueda seguir las cosas materiales antes que buscar a Dios y seguir el mensaje de la cruz. Por eso esta tarde Dios nos habla a nosotros de lo importante que debe de ser el mensaje de la cruz para nosotros. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1. Encontramos el momento de manera paralela al que Mateo registra, y dice la palabra: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús. Y aquí encontramos algo muy importante que Dios quiere recordarnos. Los primeros que fueron testigos de que la tumba estaba vacía fueron mujeres. Y es así como nos enseña Dios que las que son más fieles con las cosas de Dios son las mujeres. Que Dios bendiga a las hermanas de la iglesia, porque muchos de ustedes varones están aquí porque hay una hermana que constantemente le está diciendo: vamos al culto, vamos a congregarnos. Dice la palabra de Dios que fue María Magdalena muy de temprana a ver al sepulcro. Y esto nos habla de la fidelidad de las mujeres en cuanto a las cosas de Dios. Fueron, dice, y vieron quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. La resurrección de Jesús fue un hecho sobrenatural. Estremeció los corazones de Pedro y de Juan y de María Magdalena. Y es así como el mensaje del Evangelio es tan poderoso que puede trastornar la vida del hombre para llevarlo a un cambio y a una vida nueva en Cristo Jesús. Había una intriga en la vida de Pedro y de Juan frente al momento de la resurrección de Jesús. Y dice el versículo 5, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con lienzos, sino enrollado en el lugar aparte. La única tumba que se encuentra vacía en la tierra es la tumba donde fue colocado el cuerpo del Señor Jesucristo. Ya no está ahí su cuerpo. Él resucitó por los siglos de los siglos y ahora vive a la diestra de Dios Padre. Y gloria a Dios por ello. Versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas, el uno a la cabecera y al otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y esto nos habla del control sobrenatural de Dios Padre en la resurrección de Jesucristo. Estaba en el plan de Dios de que Jesucristo fuera a la cruz
pero que se iba a resucitar al tercer día. Y esto nos habla, hermanos. Nuestro hermano Yair leía el Salmo 139 y nos habla de la omnisciencia de un Dios grande. Dios tenía contemplado de que la cruz no sería el lugar final de Jesucristo, sería un paso para la gloria, porque Él iba a resucitar al tercer día. Y aunque la cruz fue difícil, aunque la cruz fue un momento difícil para Jesús, esa prueba difícil terminó en la resurrección de Jesús. Y esto nos habla y nos enseña que no importa la prueba que estés viviendo, por muy grande que sea, al final somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la palabra de Dios en el versículo 13, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y esto debió haber sido impactante en la vida de María. Tener tan cerca a Jesús y no saber que es Jesús. Y esto nos enseña algo muy importante, hermanos. Podemos estar muy cerca de Jesús. Podemos estar escuchando cada domingo palabra de Dios y no tener la experiencia del nacimiento en Cristo Jesús. En esta semana importante de este año 2019, si tú no eres salvo, hoy Dios toca tu corazón para que le entregues tu vida a Cristo. No es suficiente con que te congregues. Es necesario tener la experiencia de la vida eterna en Cristo Jesús. En este lugar veo jóvenes que han nacido en hogares cristianos y desde que son niños se han acostumbrado a conocer y a tener interacción con las cosas cristianas, pero muy seguramente no eres cristiano, joven, porque no has nacido de Dios. Es necesario que tú tengas una experiencia en Cristo, porque no solamente es estar cerca de Jesús, es de que Jesús nazca en nuestros corazones. Y dice el versículo 14, el 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y ese fue el mensaje que Dios, a través de este momento, recibe María. La resurrección de Jesucristo fue un momento importante para las vidas de ellas. Y allí encontramos un momento en el cual ellas tuvieron la bendición de recibir el mensaje de que Jesús había resucitado. Vamos a regresar una vez más a Mateo capítulo 28. 28 versículo 13. Encontramos que los ancianos y el consejo dieron dinero a los soldados, diciendo, el 13, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyeron el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y esto es impactante porque tiene un mensaje profundo. Los soldados tuvieron la bendición de escuchar y ver el mensaje de la resurrección, pero ellos decidieron y prefirieron mejor el dinero que el mensaje del evangelio. Les pasó exactamente que Judas, por 30 miserables monedas de plata, rechazaron el mensaje de Jesús. Dios quiera que en este lugar no sean las cosas pasajeras de este mundo las que te alejen de Jesús. Tristemente suele pasar. Estamos cerca de Jesús, pero hay cosas de este mundo que distraen a muchos y los alejan de la comunión con Dios. Estos soldados abrazaron esas cosas materiales, dice el versículo 15, y ellos tomando el dinero. Y esto es fuerte, hermanos, porque ellos pudieron decidir
y recibir el mensaje del Evangelio. Ellos ya no tienen una segunda oportunidad. Ellos ya murieron, pero tuvieron frente a ellos el mensaje de esperanza del Evangelio. Esta semana que estamos iniciando debe de ser una semana importante para la iglesia y entender que hablar de la pasión de Jesús es hablar del mensaje de salvación que produce la resurrección de Cristo. Es más que ver un documental, es más que ver una película. Habla del amor y la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Dice el texto, y ellos tomando el dinero. Esto nos habla que ellos decidieron. Todos los seres humanos decidimos dónde estar. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Efectivamente, el mensaje del Evangelio es para todos, pero tristemente no todos van a recibir el mensaje de Cristo en sus corazones. Solamente serán salvos aquellos que decidan entregarle su vida a Cristo. Y entre ellos está usted y su servidor. Ellos decidieron, ellos tuvieron la oportunidad, pero prefirieron el dinero por encima de la gracia y el mensaje de la resurrección de Jesús. Y ellos tomando el dinero, dice el texto 15, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y esto es terrible, hermanos, porque nos habla de un corazón malo, el corazón del hombre. Prefiere engañarse a sí mismo, prefiere rechazar el mensaje de la resurrección de Jesús que doblar sus rodillas ante Cristo Jesús. ¿Sabe que en este año 2019 se predicará en muchas iglesias el mensaje de la resurrección de Jesús? Y muchos tendrán la oportunidad de recibir a Cristo en sus corazones, pero muchos también decidirán rechazarlo. Cuando hablamos de la semana de la pasión de Jesús, es una semana de misericordia de parte de Dios para con aquellos que reciban el mensaje en sus corazones. Vamos a ir a un pasaje más. Vamos a ir a Marcos capítulo 16. Versículo 9. Marcos capítulo 16, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y esto que le sucedió a María Magdalena, que registra el Evangelio de Marcos, es muy importante. Dice la palabra de Dios que se le apareció a María Magdalena Jesús cuando resucitó, pero ella, cuando vio eso, no se quedó, lo compartió. Y es así como esta tarde Dios nos habla. Si usted ha sido alguien que ha recibido de la misericordia, la bendición de ser salvo, no se quede con el mensaje de Cristo. Compártalo con otros. Hablemos a la gente. Hay mucha necesidad en el tiempo presente de Jesús. Como hijos de Dios somos llamados de ver a aquellos que sufren y hablarles de la esperanza que produce el mensaje del Evangelio de Cristo. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto, no lo creyeron. Y esto les pasó lo mismo que a los soldados. Casi siempre lo primero que resulta en la vida del hombre cuando hablamos del Evangelio y de que Cristo resucitó, prefiere no creer. Y ese es un tema importante que sucede en la actualidad. Versículo 12 de Marcos 16. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. El pecado más grande
que le suele pasar al ser humano es el pecado de incredulidad. Y eso es muy grande, porque puede estar sentado una persona en una iglesia y en su corazón rechazar el mensaje del Evangelio. No le creyeron, dice la palabra de Dios. Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados ellos a la mesa, y les reprochó, ¿qué, hermanos? Su incredulidad. Y esta tarde, estas palabras son un recordatorio para nosotros, hermanos. Si en tu corazón hay rechazo y incredulidad a las cosas de Dios, hoy Dios te exhorta. Jesucristo les reprochó su incredulidad. Han pasado más de 2000 años de este momento, hermanos, y este milagro de la resurrección sigue siendo tan vigente como en antaño. Usted y yo somos resultado de que Cristo vive por los siglos de los siglos. Por eso estamos aquí, porque seguimos a un Cristo vivo. Somos una iglesia que después de 2000 años sigue viva por el poder del Evangelio de Cristo Jesús. Y eso es muy importante que encontramos en la palabra esta tarde de parte de Dios. Vamos a regresar una vez más a Mateo 28. Y dice el versículo 15: y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y aquí encontramos algo profundo, hermanos. Los discípulos tuvieron la bendición de ver a un Cristo resucitado, y Jesús les dijo que se fueran a cierto lugar. Ellos tuvieron dos opciones: una, obedecer, y la otra, no hacer caso a las palabras de Jesús. Ellos optaron por obedecer. ¿Y sabe que este es el mensaje del Evangelio? Caminamos por fe y no por vista. Fe es confiar en las promesas de Dios. Y dice el pasaje que se fueron al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos, ¿qué, hermanos? Dudaban. Y esto nos habla que después de caminar más de 3 años y medio y haber sido testigos de la resurrección de Jesús, aún persistía la incredulidad en el corazón de ellos. ¿Cuántos años tienes de caminar en el Evangelio? ¿Cuántos años tienes de ser cristiano? Probablemente con todos esos años sigues dudando de las cosas de Dios en tu vida. Muchos siguen dudando de que Dios tiene poder para cambiar nuestras vidas. Algunos otros dudan de que pueda hacer la obra en su vida o con su familia. Y es así como esta tarde Dios nos habla. Hablar de la pasión de Jesús es hablar de que por encima de la incredulidad hay una verdad: Cristo ha resucitado para gloria y honra del Padre. La palabra de Dios es profunda y dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa palabra, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, hace referencia de que cuando Jesús resucitó, le dio autoridad por las cosas que están encima del cielo y debajo de la tierra. Y esto nos habla de que Jesús tiene control total de las cosas en este mundo en el cual existimos. Y eso produce confianza y esperanza en Cristo Jesús. Vamos a ir a Lucas capítulo 24 para ir concluyendo. Evangelio de Lucas capítulo 24, que registra un momento paralelo a este que encontramos en Mateo capítulo 28. Dice el versículo 1: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Una vez más, este hecho es muy importante y significativo. Las mujeres son más constantes en las cosas de Dios que los hombres.
Y es un llamado a nosotros como varones a colocarnos en ese lugar de compromiso con las cosas de Dios. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, versículo 2, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esto es un mensaje muy fuerte de parte de Dios para con nosotros. Ser cristiano no es una religión más. Ser cristiano es una comunión constante y permanente con un Dios vivo, hermanos. El cristianismo no es una religión de ritos y ceremonias, no. Nos reunimos y nos congregamos porque adoramos a un Dios vivo, y ese Dios nos habla a través de su palabra. Por eso estamos aquí. Nos reunimos porque el Dios en el cual creemos nos habla, nos corrige, nos exhorta, nos anima a seguir adelante. No es un Dios que está postrado en un lugar. El Dios de la Biblia es un Dios vivo. Por eso la palabra de Dios nos habla y nos dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que, hermanos, ha resucitado. No importa cuántas películas veas o cuántos documentales tengas en mente, con el paso de los años, al final de la historia, Jesucristo ha resucitado. Y es un hecho que no podemos nosotros negar. El mundo puede entrar en controversia y entrar en polémica, pero la Biblia registra de que Jesús, el que fue crucificado, al tercer día resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos. La iglesia debe de estar firme, debemos de estar afianzados en que Jesús, el Cristo en el cual hemos creído, vive y reina por siempre, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias esta tarde por su palabra, y que esto nos anime y nos aliente a seguir adelante. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra.